Muy bien, estudiantes, volvemos a conectarnos. Atención, estábamos hablando acerca de los roles de Henry Mintzberg, acerca del desempeño de los gerentes. Los roles que propuso Henry Mintzberg se dividen en tres grupos. Los roles interpersonales, los roles de difusión o informativos, los roles de decisión. Son tres grupos, ¿no? En cada uno existen subroles, ¿no? Entonces, en el interpersonal tenemos de figura de autoridad, de líder y de enlace. En cuanto a los roles informativos, tenemos el de supervisor, difusor y vocero. Y en cuanto a los roles de decisión, tenemos el rol de... No se ve la pantalla. Ya le pongo. Bueno, entonces, dentro de los roles de decisión, que en el último grupo tenemos el rol de empresario, distribuidor de recursos, negociador de conflictos, y el último rol que es el de negociador de, ya no de conflictos, sino negociador comercial, ¿no? Como les dije antes, todos estos roles están explicados en el texto de Robbins, ustedes lo van a leer, y van a poner unos ejemplos, 3 ejemplos más o menos como los que constan aquí en azul. Entonces, el de figura de autoridad es el primer rol del grupo del rol de las relaciones interpersonales. Entonces, habla de un empresario llamado Hermenegildo. Dice, es gerente de la compañía Sueños Felices. Has dado lectura a, aquí es separado, a un contrato con el cual la compañía se compromete a vender al gobierno local de Cotacachi un paquete de insumos médicos para cubrir las necesidades durante la pandemia de COVID-19. Finalmente, debe firmarlo como representante legal. Aquí está figura de autoridad, ¿no? ¿Por qué la autoridad tiene que firmar? Y autorizar, autorizando se ejecute la entrega de la mercadería. Es la persona que como autoridad autoriza la entrega de la mercadería y la recepción del dinero mediante transferencias bancarias según consta en el contrato. Entonces, lo importante del ejemplo es que como figura de autoridad, esta persona debe firmar y autorizar esa transacción. Esta es la parte más importante, ¿no? Entonces, si usted da lectura a los roles de Mintzberg, usted va a encontrar que el momento en que es una figura de autoridad, el administrador o el gerente, entonces también se hace responsable de las transacciones que se realicen. Entonces, esa persona es la que autoriza, esa persona es el representante legal, es la persona que sobresale siendo la autoridad, es decir, tiene el mando sobre todos los niveles de una organización. Eso es un gerente, eso es un administrador general, quiero decir, ¿no? Sobre toda la organización. Esa es la figura de autoridad. Se responsabiliza sobre la parte o el área sobre la cual está dirigiendo. ¿Sí? Muy bien. Otro de los roles, este ya es el rol de comunicador o el rol de informativo. Otro es el de difusor.
Vamos a ver. Tremebunda dice, es la directora general de la compañía Alcances Insólitos y ha convocado a los accionistas de la compañía para una junta ordinaria con el objeto, aquí es, de informar sobre las actividades del año 2019 y la aprobación de los balances o los estados financieros. Muy bien. Entonces, como difusor, el rol de un gerente es el de comunicar, convocar una junta. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace es informar, comunicar sobre las actividades que se han realizado durante el año 2019. Y también solicitará la aprobación de los balances a los accionistas. Entonces, en este caso, debe tratar de convencer a los accionistas de que las actividades realizadas durante 2019 fueron un trabajo efectivo de parte del director o del gerente general y que se aprueben los estados financieros. Los estados financieros dirán cuál es la utilidad que se ha hecho con el dinero. Muy bien. ¿Alguna pregunta, estudiantes? El último rol dentro de la toma de decisiones, dentro del grupo de tomador de decisiones, es este rol de negociador. Solo el ejemplo. Usted puede tomar cualquier otro rol, ¿no? Entonces, Plácida dice, es la gerente general del banco Presta Mucho. Se encuentra en una reunión con el sindicato de trabajadores, los cuales han propuesto un contrato colectivo. ¿Todos tenemos claro lo que es un contrato colectivo? Bueno, si no lo tenemos claro, les explico. Un contrato colectivo es un contrato para todos los trabajadores. Cuando se hace un contrato de trabajo, se supone que el contrato de trabajo es solo para la persona a la cual se está contratando. ¿Sí? Pero cuando son muchos trabajadores, según la legislación ecuatoriana, se puede proponer un contrato colectivo, es decir, un contrato entre la empresa y todos los trabajadores. Eso es un contrato colectivo. Obviamente, un contrato colectivo es para que no hayan diferencias entre trabajadores antiguos, trabajadores nuevos, trabajadores más eficientes, menos eficientes. Bueno, es para homogenizar, ¿no? Para dar un contrato más equitativo a todos los trabajadores. Entonces, como Plácida es la gerente general del banco, está negociando para que ese contrato sea más beneficioso para los accionistas y no para los trabajadores. Ella, como gerente general, está del lado de los accionistas de la empresa. Y los trabajadores tienen un sindicato que tendrá también representantes y ellos, en cambio, estarán del lado de los trabajadores. Por eso es que Plácida tiene que negociar. Dice, Plácida es responsable de que el contrato colectivo se forme en las mejores condiciones que favorezca tanto a los trabajadores como a los accionistas. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo del rol de negociador. Como Plácida, siendo la gerente general de un banco, tiene que negociar un contrato colectivo con los trabajadores para proporcionar mayor estímulo o mayor motivación a los mismos trabajadores para que trabajen mejor, para que se desempeñen de mejor manera y al mismo tiempo que no represente una carga de gasto o de costo para los accionistas, ¿no? ¿Alguna pregunta, estudiantes? ¿Está claro cómo hacer la tarea? Señorita Garzón, Sí, Inge. señor Aguilar, No, sí le entendí, Inge. ¿ya? Sí, que estaba claro, Inge. Ya, solamente las personas que no lo tengan claro pueden decirme, por favor. Aquí dicen, se intercortaba, no le escuché bien. No me escucho ¿Puede bien. repetir, por favor? Claro que sí. A ver, vamos a repetir la parte de los ejemplos. Ustedes tienen en el aula virtual, ustedes tienen los ejemplos. Ustedes van a tener esto en su... Van a poderlo ver. Entonces, ustedes tienen aquí los roles, por ejemplo, de figura de autoridad, que se encuentran dentro de los roles de Milberg en el libro. El rol de difusor también se encuentra y el rol de negociador también se encuentra dentro de los roles de Milberg. Ustedes lo van a encontrar en el libro. Ahí le dice qué es lo que significa cada uno de los roles.
Pero obviamente no están los ejemplos, porque los ejemplos los tiene que diseñar usted mismo. Por ejemplo, este rol de autoridad, como figura de autoridad, nos dice en el libro que es la persona que representa a la empresa, es la persona que firma los contratos, es la persona que autoriza las actividades. ¿Sí? Entonces yo pongo un ejemplo. Hermenegildo es gerente de la compañía Sueños Felices. Ha dado lectura al contrato con el cual la compañía se compromete a vender al gobierno local de Cotacachi un paquete de insumos médicos para cubrir las necesidades durante la pandemia de COVID-19. Es decir, quizá esta persona obtuvo un contrato con el gobierno local de Cotacachi para vender insumos médicos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer como figura de autoridad? Tiene que firmar. Debe firmar el contrato como representante legal y autorizando se ejecute la entrega de mercadería. Es la persona que autoriza la venta. Y asimismo es la persona que recibe el dinero, ¿no? En una cuenta bancaria. Dice aquí según el contrato, estos ya son detalles, ¿no? Pero lo importante realmente como figura de autoridad es que él debe firmar y autorizar. Y el dinero debe entrar a una cuenta bancaria de la empresa. Porque si es una cuenta particular, ya no es de la empresa, ya no es de representante legal. Si es una cuenta a nombre personal, es una cuenta privada, es una cuenta, es otra cuenta, ¿no? Entonces, generalmente así es como se realizan los fraudes de las empresas. Las cuentas bancarias tienen que estar a nombre de la empresa, no a nombre de persona. Bueno, está clara esta parte, este primer ejemplo. Luego vamos al segundo. ¿Alguna pregunta? Otro de los roles de los que nos habla el libro es el rol de difusor, que está dentro del grupo de los roles informativos, ¿no? Como difusor, una gerente llamada Tremebunda, que es directora de una compañía llamada Alcances Insólitos, ha convocado a los accionistas de la compañía por una junta ordinaria. Es decir, reúne a los accionistas para informar o para comunicar. ¿Acerca de qué? De sus actividades durante el año 2019. Los accionistas le nombraron a Tremebunda gerenta de la empresa para que realice las actividades, ordene a los trabajadores realizar el trabajo, de tal modo que permita dar utilidades a los accionistas. A ver, señorita Ramírez, adelante. Profe, disculpe que moleste. Manay Bonilla no se puede conectar, dice, está fallando el internet y por eso le avisaba, porfa, profe, para que le deje entrar. Ya, sí, ahorita. Gracias. Bueno, y son 3 roles nomás los que ustedes tienen que hacer como ejemplo, ¿no? No deben hacer de todos, creo que son alrededor de 11, 12 roles. No tienen que hacer de todos, solo tienen que hacer de 3. Ahora, el rol de negociador, que es el que he tomado yo, significa que, como la palabra lo indica, ¿no? Negociar. Tiene que, ¿cómo sabríamos negociar? ¿Sí? Es argumentar, ¿no? Para llegar a un cierto objetivo. Eso es negociar. Argumentar significa dar razones para convencer a otros de que usted tiene la razón. Dar argumentos, dar ideas a otros para convencer al opositor de que usted tiene la razón. Entonces, Plácida lo que va a hacer es servir de enlace entre los trabajadores y los accionistas. Plácida es una representante de los accionistas, porque es la gerente de la empresa. Ella lo que tiene, su deber es dar utilidades a los accionistas, y para eso contrata trabajadores. Un contrato colectivo, ya les había dicho que es un contrato para todos los trabajadores. No es un contrato individual de trabajo, sino un contrato de trabajo para todos. Eso se logra cuando ya hay muchos trabajadores, ¿no? Entonces, en este contrato colectivo, ella tiene que, o es responsable, dice, de que el contrato colectivo se firme en las mejores condiciones que favorezcan tanto a los trabajadores como a los accionistas. Entonces debe procurar como negociadora que los trabajadores no pidan sueldos exorbitantes, sueldos muy altos, ¿no? Tampoco abusar de los trabajadores, por supuesto. Tienen que ser unos sueldos razonables
de manera que dé unas utilidades de igual manera razonables a los propietarios de la empresa o accionistas. Entonces, ella es una mediadora. Pero, obviamente, es vocera de los accionistas, porque ellos le contratan a ella, los accionistas le contratan a la gerente para que se desempeñe en el trabajo, para que haga funcionar bien la empresa. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Yo tengo Señorita Guaracata, por favor. el gerente entra en el rol de difusor o de negociador. A ver, no le entendí bien la parte. A ver, repita, por favor, la pregunta. O sea, la gerente entra en el rol de difusor o de negociador. En los dos. A ver, estos son los roles de Mintzberg, son los roles que desempeña un gerente o un administrador. Cuando yo diga gerente, cuando yo diga administrador, cuando yo diga director, estoy hablando de lo mismo, ¿no? Son las personas que dirigen una empresa. Solo que en ciertas ocasiones cambian de nombre. Por ejemplo, en los institutos se llama director o rector. En una universidad se le llama rector. En una empresa privada, comercial, se le puede llamar gerente, gerente general. En una organización sin fines de lucro puede llamarse administrador o puede llamarse también director. ¿Sí? Entonces, los roles que debe desempeñar un director, un administrador, un gerente son los que nos señala Henry Mintzberg. Y les he pedido que pongan ejemplos de ello. Entonces, todos estos roles, tanto negociador como de difusor y como de figura de autoridad, son los que debe ejercer el administrador. Y todos los demás roles que nos muestra Henry Mintzberg están en el libro de Robbins. Para ello, ustedes tienen que dar lectura a las páginas 10, 11 y 12 de ese libro. Si ustedes dan lectura a esas páginas, tendrán más claro cómo poner el ejemplo, los 3 ejemplos que se les pide de tarea. ¿Más preguntas, estudiantes, para pasar al siguiente tema? Bueno, no hay preguntas. Vamos a pasar al siguiente tema. A ver, ¿qué tenemos de siguiente tema? Bien, vamos a hablar de de Henry Fayol y de Frederick Taylor. Muy bien, aquí tenemos, ustedes pueden observar la guía número 7, en donde vamos a ver las diferencias entre las teorías de Frederick Taylor y Henry Fayol. Ahora, primero, ¿quiénes son estas personas? Henry Fayol es una persona, un estudioso, el padre de la administración se le llama, ¿no? Nació en Turquía, pero vivió en Francia y escribió acerca de la teoría de la administración a inicios del siglo XX. Él es una persona que se dedicó mucho al estudio científico de la administración, bastante teórico. Mientras que Frederick Taylor nació en América, específicamente en los Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no?
Y asimismo, un poco después que Henri Fayol, él es también considerado uno de los padres de la administración, pero él se dedicó más a hablar sobre cómo administrar las fábricas. No es muy teórico, él es más práctico, ¿no? Es, eh, eso significa que él estaba más dedicado a las cuestiones de la transformación de las materias primas en bienes finales. Entonces, lo que se solicita aquí en la guía es que ustedes puedan realizar un pequeño escrito en donde indiquen las diferencias que existen entre las teorías de Taylor y las teorías de Fayol. ¿Cómo lo van a hacer? Leyendo la página 28, 29 y 30, aquí están, del texto de Robbins. Son 3 páginas que están más con gráficos, ¿no? Tienen que leer mucho. También puede leer el libro de Kuntz en las páginas 17 y 18. Eso le va a dar a usted seguridad de que lo que está haciendo es correcto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Simplemente redactar las diferencias entre Taylor y Fayol. Entonces, voy a poner aquí, voy a abrir un ejemplo para que ustedes puedan observar más o menos cómo tiene que hacer. Pero le voy a dejar poco tiempo para que no pueda copiar todavía, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos unas pocas diferencias. Entonces nos dice que Taylor es más científico, más práctico, se enfoca en el personal operativo, es mecanicista. Bueno, esta es una similitud más que una diferencia, ¿no? Fayol es más científico, más teórico, habla más de la administración, más que de administrar fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, para que usted pueda desarrollar estos temas, tiene que leer los libros que se le aconsejan, ¿no? ¿Alguna pregunta? Estudiantes, ¿alguna pregunta sobre cómo tiene que realizar la tarea? Yo sí entendí, Inge. Bien, solamente las personas que no lo tengan claro, por favor, pueden decirme. Bueno, entonces cuando ya hayan realizado la tarea, le ponen PDF. Es importantísimo que le pongan el PDF para poder revisar. Dicen, ¿Sí? no se ha subido el documento de PowerPoint en la tarea 2. Solo está el archivo de Word. Sí, porque el documento en PowerPoint está ya, es la tarea, ¿no? Está explicando las diferencias. Aquí le dice que está. No. Es que usted lo tiene que elaborar. Usted tiene que dar lectura a Robbins y a Kuntz en estas páginas y de ahí obtener la información para realizar la tarea. ¿Sí? Una vez que tenga la tarea, dice utilice como ayuda el archivo de PowerPoint adjunto. Sí, pero pues no le puedo adjuntar si es justamente la tarea. Mejor le borro esta parte. Bueno, entonces simplemente ustedes tienen que colocar las diferencias entre las teorías de Taylor y Fayol. Esto inclusive lo puede encontrar en internet. Pero espero que ustedes mismos hagan el trabajo. Y si usted revisa las tareas
que yo ya califique, en esas tareas usted ve que hago unas ciertas de bajas por haber copiado. Entonces, mucha atención. Señor Garcés, ¿desea hablar? No, Inge, se me aplastó, perdón. Ah, bueno. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de las teorías de Taylor y Fayol? Estamos hablando de las teorías, ¿no? A unos 10 minutos nos vamos a desconectar, pero nos volvemos a conectar luego, ¿no? Todavía tenemos un poco más de media hora para seguir trabajando. No hay más preguntas, entonces vamos a hablar acerca del siguiente tema. Bien, el siguiente tema tiene que ver con los principios administrativos. Y vamos a estudiar primeramente los principios de Henri Fayol. Aquí tenemos la guía. Entonces, como les había dicho en un comienzo, a inicios del siglo XX, Henri Fayol formuló las teorías acerca de la administración. Y algunas de esas teorías tienen que ver con el desempeño, cómo deben manejarse los trabajadores, cómo debe manejarse un gerente, sobre todo, cómo deben manejarse los supervisores, los subgerentes en una empresa o en una organización. Usted va a encontrar estos principios en la página 30 del texto de Robbins. Y ya le voy a mostrar en este momento esa página. Bien, aquí tenemos los principios administrativos de Fayol. Son 14. Ustedes lo que tienen que hacer es poner un ejemplo de 3, me parece, nada más. A ver, un estudiante pregunta si las diferencias los podemos hacer en un cuadro. Claro que sí. Sí, un cuadrito puede hacer las diferencias. Bueno, vamos a hablar acerca de estos principios y luego vamos a exponer los ejemplos para que ustedes puedan elaborar otros ejemplos diferentes. Entonces, uno de los principios de Fayol es la división del trabajo. Es decir, la especialización. Las personas tienen que especializarse para trabajar haciendo tareas distintas. No todos deben ser contratados porque saben hacer todo en la empresa. Son especialistas en ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos los de finanzas, ¿no? Ahí están los contadores, los tesoreros, los que conocen de presupuestos. En el área financiera se encuentran los financieros, ¿sí? Los contables, etcétera, etcétera. En el área técnica, en la fábrica, están los supervisores, las personas que conocen, los ingenieros que conocen de cómo elaborar el producto. Pueden ser ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, etcétera, etcétera. Pero siempre hay especialización. Los de recursos humanos. Ellos se especializan en el manejo de recursos humanos. Son psicólogos industriales, por ejemplo. Son personas que conocen de roles de pagos, son personas que conocen de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con la división del trabajo. La división del trabajo indica que
que en las empresas se deben contratar personas especializadas en ciertos áreas. Nadie sabe de todo. Nadie es experto en todo. Cada uno tiene su especialización. El segundo, aquí tenemos el segundo principio de Fayol, es el de autoridad. Entonces, la autoridad es un derecho otorgado por los propietarios de la empresa a ciertos trabajadores para que den órdenes, para que puedan ejercer autoridad y para que puedan sancionar a las personas que no cumplen. Eso es la autoridad, ¿no? Entonces, ustedes tienen que poner ejemplos. Ya vamos a hablar sobre eso. La disciplina es otro de los principios administrativos de Fayol. Él formuló a inicios del siglo XX estos principios para que una empresa pueda ser dirigida de manera eficiente, de manera eficaz o de manera ordenada, ¿no? Entonces, la disciplina ya habíamos dicho que es la observancia o la obediencia de las normas o de las reglas que tenga una organización. La unidad de mando es otro de los principios administrativos de Fayol. ¿Qué significa esto? Que todos los trabajadores solamente tienen un jefe. Unidad de mando significa que nadie debería tener dos jefes. ¿Para qué? Pues para evitar dos órdenes distintas, ¿no? Si un jefe le dice, por ejemplo, haga un cheque y se pone a hacer el trabajador el cheque y el otro le dice, no haga el cheque, haga un recibo, entonces el trabajador no va a saber a quién obedecer, ¿no? Entonces, por esa razón, solo debe haber un jefe, un solo jefe. Ese es uno de los principios básicos de la organización. El principio de unidad de dirección significa que, asimismo, una organización debe tener un solo plan. Debe estar dirigida a ciertos objetivos únicos. ¿Sí? No pueden caminar las partes de manera separada. Si nos concentramos en vender un producto, a eso debe estar dirigida toda la empresa. No es que una parte va a decir, no, yo no voy a vender eso, yo voy a vender otro producto. No, así no funciona la empresa. Bueno, dice subordinación de los intereses de los individuos al interés general. Ya, eso significa que los intereses de las personas son distintos de los intereses de la organización. Y cuando se trabaja en esa organización, lo primero son los intereses de la organización, no los intereses, no los objetivos de las personas. No los intereses personales, ¿no? A eso se refiere. Un séptimo principio es el de remuneración. Es decir, ya se acabó la época de los esclavos. Actualmente los trabajadores deben ser remunerados y existe una legislación bastante clara, que es el Código del Trabajo en nuestro país, que regula cómo se tiene que dar la remuneración a los trabajadores. Otro de los principios es la centralización. Una empresa puede estar centralizada o descentralizada. Se puede delegar funciones a otras personas o se puede no delegar. Se pueden hacer cargo pocas personas de muchísimo trabajo, ¿no? Eso es mantener el control centralizado. Descentralizado es entregar funciones a otras personas. En ese caso se ejerce menor control. Cadena de escalafón, es decir, en las organizaciones existe la jerarquía. Tiene que haber personas de mayor autoridad, de mayor jerarquía. Tiene que haber personas que den órdenes a otros. A eso se refiere. Fayol también habló del orden. El orden, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que hacerse primero y otras que tienen que hacerse segundo, después tercero y así hasta el final, ¿no? Entonces se da un orden de prioridad a las actividades o a las cosas que tienen que hacerse en una organización. A eso se refiere con el orden. La equidad se refiere más a la justicia, ¿no? Tiene que haber justicia en una organización. Si no la hay, entonces va a ser difícil que funcione. La estabilidad